Comenzamos este evento hoy, 27 de marzo, en el marco de la campaña para impedir el establecimiento de bases militares extranjeras en el Ecuador. La organización CEPAS y la organización Un Mundo Más Allá de la Guerra hemos decidido organizar este evento. Queremos darle la bienvenida a todas y a todos quienes se están conectando en este momento. Les pedimos que por favor se puedan presentar en el chat con su nombre, apellido, desde qué organización nos están acompañando y también desde qué país, así como comentarios y reflexiones que puedan hacer para este evento. Para nosotros nos complace realmente poder seguir adelantando esta iniciativa el día de hoy, que, como les mencionaba, forma parte de esta campaña, que es una campaña que ha tenido varios momentos. Este es el tercer evento virtual que organizamos. Algunos de ellos han sido eventos presenciales, en Quito específicamente, otros han sido eventos también locales de circulación de peticiones para exigir que no se modifique el artículo 5 de la Constitución ecuatoriana, que es el artículo que prohíbe expresamente el establecimiento de estas bases militares extranjeras en el Ecuador. Todos sabemos que recientemente el gobierno de Ecuador ha presentado una propuesta a la Asamblea Nacional con el objetivo de reformar la Constitución para permitir el establecimiento de estas bases internacionales. Esto forma parte de esta campaña nacional que también queremos convertirla en una campaña internacional porque es un problema no solamente de Ecuador, es un tema de la América Latina y también del mundo. Nosotros queremos presentarles el día de hoy un conjunto de conferencistas quienes nos van a estar acompañando, profundizando un poco más sobre este tema y que para nosotros es todo un honor y un placer tenerlos con nosotros esta noche. Así que vamos a iniciar este evento con el compañero Bosco Vera. Él es político ecuatoriano, es consultor en comunicación estratégica y de políticas públicas, también es máster en ciencias políticas y gestión pública por la URJC y máster en comunicación corporativa por San Pablo CEU. Fue representante al Consejo Cantonal de Manta hasta el año 2023 y subdirector de gestión de patrimonio y cultura del mismo gobierno. Preside la Fundación Tribu Azul y es subcoordinador de ISCRA, Integración Multipolar y Cooperación Estratégica Latinoamericana. Bosco, hermano, todo un placer y todo un gusto tenerte el día de hoy con nosotros. Bienvenido. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación y qué gusto poder contar con ustedes como público. Bueno, como lo has mencionado muy bien, es un tema que nos atañe a todos en este momento, sobre todo en el marco de la geopolítica y cómo se van moviendo las fichas a nivel general y qué rol jugamos como ecuatorianos en esta línea de tiempo, ¿no? Entonces, había hecho una pequeña presentación, sobre todo una parte personal, pero creo que ya hemos evacuado lo necesario. Y quiero comenzar comentándoles pues que soy mantense y soy un mantense que ha vivido además de cerca este tema, porque pues tengo 33 años, cumplo 34 este año y digamos que los tiempos en los que se van dando esta serie de eventos son los tiempos en los que crecí, en los que viví el Ecuador actual. Entonces, les voy a contar un poco esto desde mi historia que a la vez es la historia de la base de Manta y de una sociedad que en este momento se encuentra un poco alienada quizá de la realidad local. Bueno, le he titulado Base de Manta, un relato edulcorado. Y vamos a comenzar por 1999, que es donde inicia este tema. En este momento yo tenía 8 años, estudiaba en una escuela que de cierto modo pasó a ser noticia nacional porque en el 96 Manta sufrió un accidente de aviación. Un avión de la Million Air, compañía estadounidense que transportaba flores y pescado, se accidentó en el barrio La Dolorosa y pasamos de ser un pueblo anónimo, de cierto modo, a estar en la noticia nacional e internacional porque se generaron alguna serie de eventos alrededor, sobre todo indemnizaciones que se tuvo que pagar, la quiebra misma de esta compañía radicada en Miami, entre otros temas, ¿no? Esto pone sobre aviso además la existencia de este aeropuerto a nivel mundial, que pues consideramos, quienes hemos entrado un poco en el tema, que es uno de los puntos que también lanzan al ojo público en Manta como un posible punto estratégico para el Pacífico Sur. Entonces vamos a analizar aquí a breves rasgos, en el tiempo que tenemos, el Ecuador y Latinoamérica en el año 99. Bueno,
Ecuador tenía un contexto de crisis, que es la palabra que mejor lo define en ese momento. Teníamos una crisis política, una crisis económica, con la pérdida de nuestra moneda nacional, con una inflación increíble en la que pues, nos dolarizaron pasando de 5.000 sucres a 25.000, el salvataje bancario, la pérdida del sistema financiero general y la diáspora, quizá más grande de la historia de nuestro país, en la que emigraron 3 millones de compatriotas, sobre todo Europa y Estados Unidos. Y por supuesto, el golpe al autoestima del ecuatoriano por la pérdida, considerada así por nosotros, de gran parte de nuestro territorio, sobre todo después de que, como muchos, pues tuvimos interiorizado el tema de haber, en teoría, ganado una guerra y luego haber cedido a través de este mismo gobierno gran parte del territorio en el Tratado de Brasilia, ¿no? Posterior al Tratado de Río de Janeiro, que era el que regía esta zona limítrofe. Entonces había un escenario bastante golpeado en el autoestima del ecuatoriano que venía pues asociándose también con la crisis de seguridad que se daba porque teníamos un escenario conflictivo a nivel latinoamericano y de crisis diversas, ¿no? Argentina, el mismo Ecuador, el ser vecinos de algún modo de Colombia, pues también hacía que este conflicto que ya tenía varias décadas se trasladara de cierto modo hacia nosotros, ¿no? Entonces, el Plan Colombia se desarrolla, entre otras cosas, con el financiamiento de la ACI y la FMF, y se firma entre Clinton y Pastrana, ¿no? Esto en el mismo año, como una forma de intensificar y darle un giro al conflicto, que ya tenía varios actores, entre esos, pues, lógicamente, las fuerzas revolucionarias o las guerrillas, las autodefensas o paramilitares que no entraban dentro de la consideración de pronto de uno de los actores, porque el gobierno colombiano de cierto modo lo invisibilizó, el gobierno como tal, y pasaba a generarse una ausencia por un contexto local que se había dado también recientemente, que era la pérdida de control por parte de Estados Unidos de la base Howard. Esta base en Panamá, bajo el dominio estadounidense y del Comando Sur, pues acababa de perder su espacio luego de que se diera esta salida, ¿no? Después de la toma del canal y de los acuerdos posteriores también del tema Torrijos, ¿no? Entonces, con esta ausencia, Estados Unidos se torna a buscar otro espacio de control donde pueda también cubrir esta pérdida. Pasan a Curazao, Aruba, pero del lado Pacífico tenían un hueco. Entonces, ven a Manta como una de las opciones viables para que esto se consolide y seguir teniendo un control geopolítico en la región, sobre todo con la excusa de esta doctrina de seguridad nacional que pasaba del combate al narcotráfico de las drogas y que de cierto modo tenía como punto focal el eje Ecuador-Colombia, siendo Colombia pues el escenario principal, ¿no? Digamos que en este contexto pues teníamos además toda la línea de la lucha de cárteles, ya había para este momento sido abatido Pablo Escobar, el tema del cártel de Norte del Valle, cambio de ejes y un poco de los patrones de lucha dentro del conflicto armado colombiano. Entonces, el Ecuador en 1999 teníamos a Yamil Maguad como presidente. Para este entonces, pues, se requería también una aprobación del Congreso para que se diera paso a un establecimiento de una base militar o algún tipo de cooperación, pero se inventan la forma de que esto no pase por el Congreso. En ese momento, Heinz Meller, que era el presidente del Congreso, pues da lugar a que se dé el paso, ¿no? De que se informe, alegando de que esto no era una base, sino un puesto de avanzada en sus siglas en inglés, Power Operation Location, FOL, que así se la conocía coloquialmente también en Manta, y pues se firma este convenio por Yamil Maguad sin esta aprobación, lo cual también fue cuestionado posteriormente por las organizaciones de aquel entonces, quienes estaban haciendo un activismo amplio, ¿no? A raíz del contexto geopolítico y de las consecuencias que ya se tenían en otros espacios y estudios previos de qué pasaba cuando existía una base militar dentro de un contexto como el ecuatoriano, y las afectaciones sociales, además, ¿no? Que ya se alegaba, pues, de que no eran necesariamente un tema de apoyo o de control, sino más bien una pérdida de soberanía, una inmersión, se puede decir, en la política local y en la falta de autonomía de parte de los gobiernos, además de la misma entrega que teníamos en ese momento al Fondo Monetario Internacional y a las políticas neoliberales que nos llevaron posteriormente a la quiebra, ¿no? Entonces, en esta línea,
las organizaciones sociales que existían en aquel momento y los movimientos más hacia la izquierda, antifascistas y demás, se topan con una realidad adversa, que es que Manta, pues no tenía de pronto instituciones consolidadas en aquel entonces, como tampoco las tiene del todo ahora. La cosa pública es mínima al ser una ciudad no capital, pero que tiene un dínamo de desarrollo provincial y nacional, principalmente en torno al negocio de la pesca y el atún industrial. Vivíamos un boom atunero en aquel momento y pues las élites locales eran muy afines a la política pro-yanqui, al gobierno de aquel entonces. Además, habían varios congresistas o diputados que eran de Manabí y que presidían ciertas comisiones y que dieron paso sin ninguna oposición a que se estableciera la base de Manta por la promesa de empleo. Entendamos el contexto de que siendo Manabí y Manta específicamente una provincia, alejada de los polos principales, Quito capital, Guayaquil puerto principal y quizá uno de los principales polos económicos, existe un fantasma en Manabí que es el bicentralismo, ¿no? Siempre se atañe a que de pronto el subdesarrollo, sobre todo en aquella época que no existía la asignación de presupuestos por ley de equidad tributaria, por alícuotas y demás, sino es que había una especie de cabildeo previo por afinidades políticas para que se dieran presupuestos a las distintas carteras y para el desarrollo de las provincias. Digamos que el interlocutor siempre era el congresista, ¿no? El diputado. Entonces se exacerbaba este discurso de una idea de subdesarrollo por parte de los polos. Y ese discurso incendiario le llegó a calar por parte de las élites en la sociedad al decir que la base sería una inversión extranjera que traería desarrollo de empleo al lugar. Empleo, pues que en un momento lo llegaron a pintar en un monto aproximado anual de 6 millones de dólares, 6,5 millones de dólares, lo cual luego fue desmentido porque esto no existió. Realmente la forma en la que se realiza la guerra, digamos, porque esto se fue caracterizado como una guerra contra el narcotráfico y la subversión por parte de Estados Unidos, ¿no? Pues lo manejan de la misma forma en que manejan el resto de industrias, ¿no? A través de concesiones privadas, en las cuales pues hay actores contratistas del Estado que terminan generando los conflictos armados en distintos lugares, construyendo infraestructura, aprovechando ciertas coyunturas además para luego también comprar tierras, entrar un poco a la parte de la reconstrucción, de la reactivación de ciertas zonas, con la excusa de reactivar la democracia y dar un nuevo orden o régimen a lo que existe. El caso de Irak, Afganistán, etcétera. Y pues acá fue la empresa ABB Susa la que construyó la base de mando. Una inversión netamente manejada entre ellos, no es que vinieron y pusieron acá a un contratista que la construyera, mito. Y luego fue DynCorp, la empresa contratista militar de mercenarios además, la que la operó. Entonces, distinto a lo que se pensaba, luego hubo denuncias que aparecen en varios textos y que fue de conocimiento público además porque fue también denunciado por la empresa de agua, que DynCorp en su operación pues tenía una tubería clandestina, es decir, robaban agua de la empresa pública para abastecer la base. Ni siquiera podemos decir que en servicios públicos habían dejado algo de inversión, todo lo contrario, hubo una afectación en esa línea a lo que se podría decir una recaudación local. Lo que sí llega a fluctuar es el establecimiento de centros de diversión. Tenemos el caso de los bares como Nashville South, el Wolf Cheers, bares que estaban ubicados en el malecón de la ciudad. Yo recuerdo mucho, en mis 10 11 años pasábamos por la avenida Malecón, Jaime Chávez, y lo que encontrabas era poco de bares con una estética muy country, muy gringa, con un carro deportivo clásico saliendo de uno de los escaparates montados ahí, gringos, música gringa. Comenzamos a tener mucha más incidencia del inglés dentro del día a día. Escuchabas gringos en todos lados, teníamos un vecino gringo que alquilaba también el tema. O sea, eso fue lo que de pronto se puede entender que se movió dentro de la cuestión social. Ibas a la escuela, tenías un acto cívico por alguna de las fechas clásicas y no podía faltar el invitado especial, que era el comandante de la FOL. Ajá, entonces había una inmersión que más allá de la vida normal, de la operación militar que tenían, estaba en la vida civil, en la vida diaria, en la vida política, y se volvió común que para hacer gestiones ante la carencia de presencia del Estado en ciertas cosas, sobre todo en lo educativo, se pidiera por oficio a los padres de familia a la FOL que donara 10 carpas para determinada cuestión, que prestaran carpas para determinado evento. Entonces pasó a ser un actor de cara lavada frente a las primeras infancias, frente a la adolescencia, frente a la cosa pública y a la sociedad civil en general,
como los bonachones que venían de pronto a aportar a una sociedad desatendida, ¿no? Y clásico, ¿no? Entonces, el bar Nashville principalmente estaba ubicado al lado de la Armada, de la Capitanía del Puerto, justo en el malecón frente al Yacht Club. Y este bar tiene una particularidad que se dieron varios crímenes, ¿no? Porque, como ustedes sabrán, dentro de estos acuerdos, los gringos cuentan con inmunidad diplomática. Entonces, digamos que podían hacer y deshacer sin que las leyes ecuatorianas pudieran juzgarlo. Hasta el agua era traída vía ella de otro lado porque no la consumían tampoco acá. Y en este bar se comenzaron a escuchar casos que están en muchos momentos denunciados, en otros no, guardaron silencio, de trata de blancas, ¿no? Trata de menores, sobre todo. Hubo inversiones que gente comenzó a hacer de cara a bares en la vía Jaramijó, en la vía Barbasquillo, que en ese momento no era como ahora, que es el polo de desarrollo, sino una vía bastante secundaria, con bares que tenían el fin de ser centros de entretenimiento nocturno para gringos, ¿no? Específicamente. Y cuando justamente se da la ruptura y la salida de la base de Manta, mucha gente quedó con esa inversión hecha y resentidos porque no pudieron lucrar de aquello, ¿no? Pero es la realidad social de lo que trajo consigo la forma de entretener, digamos, a estas tropas que estaban. Entonces, en lo posterior, me acuerdo que pasamos me cambiaron de colegio, estaba en el Leonardo da Vinci, que en Manta es uno de los colegios, se puede entender como eh, más caros de aquel entonces. Tenía compañeros que los padres eran dueños de negocios, de la parte de la industria tunera, de hoteleros y demás. Y era extraño porque teniendo una base militar que ya llevaba 7 años establecida en Manta, andábamos, en ese momento recuerdo, salíamos a una fiesta, teníamos 14 15 años y salíamos a una fiesta de regreso a clases y teníamos que ir en un Ford Expedition con 4 guardaespaldas armados y en chalecos antibalas y lo demás a una fiesta de adolescentes. ¿Por qué si estás en un contexto en el que se supone hay gringos controlando y aportando la seguridad, tienes que estar blindado teniendo 15 años? Entonces no llegábamos a comprender cuál era el rol real de la base dentro de este espacio cuando lo que más escuchabas era el aumento del narcotráfico, que se llevaban de pronto preso el papá de algún amiguito porque andaba en cosas, ¿ya? Pero no pasaba a mayores. Y luego pues me cambian de colegio a Liceo Naval, que quedaba en Jaramillo, justamente en la base de Manta, en la base perdón, la base de Jaramillo, que es un cantón aledaño, más pequeño, pero quedaba dentro de la base. Y esto de acá también fue una de las cosas que fueron cuestionadas porque la base esta se da como parte de este Plan Colombia, de este acuerdo, en un territorio que también tiene presencia, digamos, de patrimonio ancestral. Es una caleta principalmente de pescadores, en donde a día de hoy es, digamos, una de las sedes de los principales cárteles insurgentes ahora después de la ruptura de la banda principal, pero que en aquel entonces pues era parte del eje de los beneficios que tenían las Fuerzas Armadas como paralelas, digamos así. Entonces, las Fuerzas Armadas de aquel entonces tenían comisariatos, banca, ciertos beneficios en salud y pues, sobre todo en educación. Entonces, la Elisa Naval, que era de la Marina, tenía una educación de calidad, muy interesante, pero te codiabas en ese momento con la clase media más cercana quizá al armador pesquero artesanal, que era el que normalmente era afectado por la base de Manta y con un poco el hijo del comandante de élite de la base naval. Entonces había una serie de contradicciones porque tenías de compañero eso, al hijo del marino y al hijo de pronto del pescador que era acusado de llevar estupefacientes. Entonces tenías otra realidad que se palpaba y que comenzabas a cuestionar con ellos el por qué el papá no estaba y qué pasó, y te topabas con que habían realidades distintas que no se veían en Manta, de gente presa en Estados Unidos, de gente que por OVE desapareció, gente huérfana, que te contaba su historia. Y entre esas, pues vamos ya a entender por qué. En los 10 años que estuvo la base de Manta, de 1999 hasta 2009, ejecutaron 7.726 misiones. Esto en 11 países, que fue lo que el radio de acción les permitía. Como resultados, pues incautan en estos 10 años 1.758 toneladas de cocaína. Es decir, cada año 175 y 15 por país. Un resultado ínfimo para lo que en realidad representaba en aquel entonces el movimiento hacia Estados Unidos de cocaína. O sea, nos damos cuenta que no hay una efectividad, pero lo que sí sucedía finalmente era una serie de abusos a derechos humanos y la intromisión en la política y en la vida pública de los ciudadanos, ¿no? Dentro de esto, pues también se contabiliza un inventario de 14 hundimientos de embarcaciones artesanales, 4 averíos que ya fueron irreparables,
y un barco desaparecido, que es el Jorge IV. Entre esos, pues pude constatar en aquel entonces, pues padres de amigos que habían sido quebrados literalmente en su economía porque eran pescadores, vivían de eso, por la simple sospecha de que el barco pudiera llevar algo. En función de cumplir sus labores, iban y de pronto hundían la aeronave y quedaban a la deriva. Eh, Luego nadie respondía porque se consideraba que era parte de su misión, parte de su labor y que por A o B ellos tenían las características del posible narcotraficante transnacional cuando eran simples pescadores. Entonces la afectación real y la extorsión de miembros de la Marina era tal que se llegó a generar como una especie de secretismo a la interna dentro de estos espacios, ¿no? El barco Jorge IV, el caso lo llegué a conocer mucho después, cuando ya estaba pues, como concejal en el año 2019, porque justamente Lenín Moreno anuncia en aquel entonces una posible cooperación con Galápagos, ¿no? Perdón, otorgando Galápagos para Estados Unidos. Entonces se reavivan estos casos. La fiscalía quería archivar el caso del Jorge IV por no encontrarse mayor tema, y pues me entrevisté con algunos de los implicados, en este caso las víctimas, familiares, y ellos estaban en contra de que esto pasara, porque habían claras sospechas y claros indicios de que había sido hundido la base, por miembros de esta FOL, ¿no? De la base de Manta, y que pues habían recibido hasta cierto punto intimidaciones, amenazas por parte del Estado para que no siguieran molestando, digamos así. Pero ellos tenían ya indicios de que las cosas habían pasado de esta manera. Conocí un poco el caso, el dolor de la familia, de los 24 familiares de los desaparecidos, ¿no? Que pues de algún modo tuvieron un antes y un después traumático. Y es lo que les queda de esta supuesta lucha contra las drogas, ¿no? En que nosotros pusimos finalmente muertos y dinero, pero ellos ponían las narices. Entre los saldos que también se contabilizan, pues tenemos 125 migrantes que fueron tratados con vejaciones y hasta cierto punto con temas complicados con la moral, dos desaparecidos y detenidos, que también se suman a los 24 que comento en el tema del barco. Y esto deriva además en el caso de Angostura 2008, que se sabe fue una incursión y un bombardeo a territorio ecuatoriano en la frontera norte, donde se entiende existían campamentos de las FARC, en donde se encontraba operando Raúl Reyes, y en coordinación con la base de Manta, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en aquel entonces, pues generó un ataque, una intromisión que violentó también la soberanía ecuatoriana y que generó una crisis diplomática entre Venezuela, Ecuador y Colombia, al punto de movilizar tropas a la frontera por ambos países, y que Uribe pues terminó dando una disculpa, a pesar de que ahora se sostenga que fue un tema justificado, porque caso contrario se habría avisado a los grupos insurgentes de que se iba a dar y se iban a escapar. Entonces, dentro de esto entendemos que la base tuvo una implicación realmente intrusiva dentro de la forma en la que se hacía política en aquel entonces, y además una forma de sabotaje, ¿no? Al cambio de eje que se daba en 2009, 2008, donde teníamos un gobierno mucho más a la izquierda, contrario quizá a la política de aquel entonces, que también promovía el AICA y otros temas de comercio, ¿no? Y que pues ya te daban lugar a que esto no era otra cosa sino una forma de sitiar la región a nivel geopolítico y complementar la hegemonía de Estados Unidos dentro de este espacio. Bueno, la situación actual, para ir combinando, pues tenemos que... Bosco, hermano, no quisiera interrumpir porque está maravillosa y muy poderosa tu presentación, Ujú. pero ya estamos sobre el tiempo. Si pudiéramos ir Sí, es cerrando, una muchísimas diapositiva gracias. incluyendo justamente. Te agradezco. Para concluir, pues la situación actual de Manta es que los ciudadanos tienen un recuerdo poco presente, difuso. Creo que pocos fueron las personas que se beneficiaron realmente de la base, quizá algo de las élites y la gente que de pronto llegó a vincularse con actividades bomberiles o demás secretas, ¿no? Que se llegan a presumir que fueron mercenarios y fueron llevados a Irak y a otros espacios del hemisferio para seguir trabajando para las empresas contratistas como Dyncorp. Entonces no hay un recuerdo muy presente de lo que fue la FOL para toda la sociedad, sobre todo para las nuevas generaciones. Hay un discurso nostálgico, sí, por parte de actores políticos que sostienen que cuando estaba la base de Manta no se permitía el ingreso o la fluctuación del narcotráfico acá, pero las cifras demuestran lo contrario.
y la sensación de inseguridad actual que ha llevado a la ausencia de Estado, pues provoca sí que exista un clima proclive para una nueva intervención extranjera, que la gente lo vea como algo quizá positivo, de acuerdo a estudios, para el anuncio, por ejemplo, de Novoa de reformar la Constitución o para la entrada de compañías como Blackwater con Eric Prince, que pues ya tienen también su antecedente similar al de la base de Manta y DynCorp en territorios como Irak, la amenaza a Venezuela y Afganistán. Eso por mi lado, espero poder haber abordado lo principal en este tiempo y les agradezco el espacio. Vale, no, muchísimas gracias a ti, Bosco, por la excelente presentación, muy poderosa porque además vamos a recordar a quienes se están uniendo en este momento a este evento y quienes no lo sepan, en Ecuador estaba establecida una base militar en la población de Manta, en la ciudad de Manta, donde a partir del año 2009, por decisión del gobierno soberano en ese momento de Ecuador, se decidió no continuar con el establecimiento de esta base militar. Y un poco queremos esto en el marco de este evento, ¿no? Referenciar las implicaciones sociales que además tiene todo el tema de las bases militares, es decir, tener un abordaje integral del problema, un abordaje desde lo político, desde lo geopolítico, desde lo económico, desde lo militar, y por supuesto, para nosotros también es muy importante la perspectiva social de lo que implica una base militar. Nosotros vamos a continuar con nuestro evento y vamos a darle nuevamente la bienvenida a quienes se están incorporando recientemente. Les invitamos a presentarse en el chat con su nombre, apellido, desde qué ciudad o país nos están acompañando, inclusive también su organización. Recordarles que también está conectada la compañera Yuma Cortiz, ella es coordinadora de CEPAS. Al finalizar las presentaciones centrales, nos va a estar seguramente compartiendo una reflexión corta y breve sobre el evento del día de hoy. Pero bueno, continuando con nuestro evento, me place ahora presentar al compañero Rommel Jurado. Él es licenciado en Ciencias Públicas y Sociales, es abogado, tiene un diplomado en Seguridad Democrática y Derechos Humanos, también es doctor en Jurisprudencia, magíster en Derecho Constitucional y máster en Estudios Avanzados de Derechos Humanos. Rommel, hermano, muchísimas gracias por aceptar estar con nosotros el día de hoy y bienvenido. Muchas gracias, Gabriel. Siempre es un placer conversar con los compañeros sobre este tema. Miren, ya todos sabemos que hay un riesgo enorme con las bases extranjeras militares en Estados Unidos en el marco de un proceso reformatorio de la Constitución. Pero para poder entender cómo se puede explicar esto, en el Ecuador hay que referirse al ámbito de la seguridad. ¿Cuál es la doctrina de seguridad nacional que está promoviendo el actual gobierno, que nos lleva a tener esta propuesta, esta iniciativa de bases militares? ¿Y cuál es la doctrina que están viviendo los militares y tratando de trasladar a la sociedad? Miren, las Fuerzas Armadas, desconociendo las reglas del derecho internacional, adoptaron como cierta o como válida la declaratoria del conflicto armado interno realizada por el presidente Daniel Noboa el 9 de enero de 2024. Entonces se produce una situación simulada que brinda una cobertura discursiva, paralegal en realidad, a estos militares para tratar de justificar públicamente el uso letal de la fuerza con la pretensión de que esto no tenga consecuencias legales para los perpetradores de las violaciones de derechos humanos. Dicho muy sencillo, el discurso de la guerra, la declaratoria que hace el presidente Noboa de guerra, conflicto armado interno, brinda una justificación discursiva a las fuerzas militares que cometen una serie de abusos, pero también una serie de controles inconstitucionales hacia la población en este marco, en esta concepción de la seguridad que ellos manejan. En ese sentido, son muy ilustrativas las declaraciones que hace el general Alexander Le Boyer, quien fue jefe de operaciones de las Fuerzas Armadas al momento de la declaratoria del conflicto armado interno y que en fecha actual se encuentra en servicio pasivo. Estas declaraciones que me voy a permitir comentarles fueron publicadas en el portal Primicias el 12 de enero del 2025. En el marco de esa entrevista le preguntan al general Le Boyer, ¿de dónde vino la idea de declarar una guerra interna? Y él contesta, eso ya se había recomendado desde las Fuerzas Armadas años atrás. Y por eso, dice él, en el año 2023 se declaró al terrorismo y al narcotráfico como amenaza. Ya teníamos información de que había grupos delincuenciales organizados que tenían la capacidad de atentar contra el Estado.
Entonces, dice el general Le Boyer, nosotros, refiriéndose a las Fuerzas Armadas, solo recomendamos otra vez, y la decisión, que yo creo fue la acertada, dice el general Le Boyer, la tomó el presidente Daniel Noboa. Estábamos viviendo actos de terrorismo. Luego le preguntan, general, usted dice que el conflicto armado interno adoptaron las reglas del enfrentamiento, ¿a qué se refiere? Lo que pasa, dice el general Boyer, es que en las operaciones de apoyo en estado de excepción se usa el uso progresivo de la fuerza con armamento letal y no letal. Pero en operaciones militares de orden interno, conflicto armado interno declarado por Daniel Noboa, tenemos la carta abierta para neutralizar y, si es necesario, eliminar la amenaza. Esto quiere decir matar. Más adelante, el general Le Boyer declara, hay denuncias siempre de que se les torturó, de que por ahí hay algún desaparecido, que yo lo dudo, porque las Fuerzas Armadas son muy respetuosas. Pero si lamentablemente toca eliminarles, toca eliminar. Esta es una declaración brutal del general Le Boyer. Sin duda, constituye una declaratoria de responsabilidad sobre los altos mandos con respecto a la concepción de la doctrina militar que ahora se está impartiendo en las Fuerzas Armadas y que al parecer es la doctrina de la seguridad nacional basada en la noción del enemigo interno. Y también esta declaración pone responsabilidad legal sobre las prácticas violatorias de derechos que esta doctrina promueve, justifica y realiza en manos de los soldados que efectúan operativos a diario. La doctrina de seguridad nacional, basada en la noción del enemigo interno, fue producida, como todos saben, y difundida también por el gobierno de Estados Unidos en la época de la Guerra Fría, y fue inoculada a los militares de América Latina en las escuelas de formación de todo el continente, especialmente en la Escuela de las Américas. La construcción del enemigo interno se realiza, por una parte, activando a los voceros de diferentes sectores que son compensados de diversas formas o que se identifican con los valores y prácticas del sistema político y económico que promueve Estados Unidos. Estos voceros pueden ser periodistas, empresarios, políticos, eclesiásticos, juristas, militares, policías, a quienes se les da visibilidad y espacios en los medios de comunicación para promover desde lo que llaman diferentes orillas una serie de narrativas destinadas a estigmatizar a unos determinados grupos de personas, que luego son agrupados en una sola identidad. ¿Cuál es esa identidad? La identidad del enemigo interno. Concurrentemente, las personas inocentes que por cualquier razón resultan heridas, apresadas, desaparecidas o violadas dentro de esta dinámica o bajo la doctrina del enemigo interno, son consideradas por los promotores de esta doctrina como daños colaterales de ese combate, estos efectos no deseados de los enfrentamientos, por lo que los soldados, en teoría, según ellos mismos, no pueden ni deben sentir culpa o arrepentimiento por el daño causado, y de ser posible tampoco deben tener consecuencias legales por el daño causado. En esta doctrina de la seguridad nacional, los daños colaterales, como por ejemplo los 4 niños de Guayaquil, que recientemente fueron desaparecidos y presuntamente ejecutados por las Fuerzas Armadas, son eso, daños colaterales que no deben ni pueden obstruir las operaciones para cumplir la misión de liquidar al enemigo interno. En caso de que se produzcan errores con daños colaterales, como lo llaman ellos, es preciso minimizar la responsabilidad de las Fuerzas Armadas, levantar falsas acusaciones para volver a las víctimas inocentes parte del enemigo interno y, en última instancia, decir que se trata de un acto de responsabilidad individual de los perpetradores de la infracción, que debe ser sancionado personalmente, pero que no acarrea ninguna responsabilidad para las Fuerzas Armadas o para el Estado. Esa es la dinámica con la que se está pensando la seguridad nacional desde esta perspectiva del enemigo interno. En los últimos años esta doctrina se ha actualizado y no solamente incluye a grupos de delincuencia organizada, sino que también incluye a otros actores, supuestamente vinculados a esas actividades ilegales, pero que en realidad
son objetivos políticos que se han transformado en objetivos militares. Así, por un lado, se convierte en objetivo militar al lumpen delincuencial que forma parte de las mafias que efectivamente trafican drogas, cometen asesinatos, realizan secuestros u otros delitos. Pero no se incluye, por ejemplo, en ese perfil del enemigo interno a los dueños de las instituciones financieras en que se lava el dinero de las actividades ilegales, ni a los dueños de las empresas en que se constituyen para hacer tráfico de drogas o en las que se ha detectado, por ejemplo, empresas de exportación de banano, algunas incluso se ha dicho en el debate presidencial pertenecientes a la familia del presidente, han sido detectadas con cargamentos de droga. Pero estos no se incluyen en el imaginario del enemigo interno. Tampoco se incluyen a los fiscales, a los policías, a los jueces que aparentemente combaten a este enemigo interno y que permiten violar la ley sistemáticamente si es que las acciones están dirigidas contra ese enemigo interno. Complementariamente, se construye el imaginario del narco político para etiquetar con ese membrete a todos los que están opuestos a esta doctrina y a esta práctica de las Fuerzas Armadas. Los comunistas, los izquierdistas, los luchadores sociales, los correístas, los defensores de derechos humanos, cualquiera que se declare al poder opositor a este poder cívico-militar que se ha apoderado del Estado, todos estos grupos de personas son acusados de obstruir o boicotear el trabajo de la fuerza pública, de construir relatos que benefician a los delincuentes, de defender a los delincuentes o de abogar por el respeto a los derechos humanos, y también son acusados de intentar tomarse el poder político para supuestamente instalar un narcoestado. Y así, no solamente estos grupos delincuenciales que efectivamente cometen delitos son catalogados como enemigos internos, sino también los opositores políticos del régimen. ¿Quiénes se excluyen? Estas élites medianas que ayudan al poder judicial, al poder policial, al poder militar, a promover y a ejecutar los actos de esta doctrina de seguridad nacional, y esas élites económicas, comerciales y financieras que de alguna manera, directa o indirecta, se están beneficiando de estas actividades pues ilícitas. El problema que tenemos los ciudadanos es que por el grado de discrecionalidad y desinstitucionalización que impera, existe el riesgo real de que cualquier militar, cualquier policía, cualquier político, en fin, cualquier persona con poder, te señale y diga, ahora tú eres el enemigo interno. Y esto implica que cualquiera de nosotros puede ser detenido, incomunicado, torturado, desaparecido. No olvidemos que en el Ecuador encriñen los derechos constitucionales que tenemos con respecto a la inviolabilidad del domicilio, con respecto a la inviolabilidad de la correspondencia y con respecto al derecho de asociación. Vivimos en permanente estado de excepción. Esta posición, que es la del enemigo interno, la doctrina de seguridad nacional del enemigo interno, es desde mi perspectiva una forma en que la derecha más radical y recalcitrante está aprovechando el poder político e incluso el poder militar para generar una especie de nueva colonización geopolítica basada en ciertas alianzas y basada en ciertos imaginarios como este del enemigo interno. Entonces, cuando yo tengo un enemigo interno tan supuestamente poderoso, que por un lado son los izquierdistas, los comunistas, los luchadores sociales, que son socios de los GDOs, de los grupos de delincuencia organizada, porque les crean relatos y les dan justificaciones. Y por otro lado tengo estos GDO, estos grupos de delincuencia organizada que caotizan la sociedad. Ya no hay fuerza armada que me sirva, o no hay fuerza policial que me sirva para controlar a tantos enemigos internos. ¿Qué es lo que queda? ¿A qué apelo? Apelo entonces a generar una alianza internacional que permita la instalación de bases militares extranjeras. Esa instalación de bases militares extranjeras, esa doctrina de seguridad nacional, es uso antidemocrático del poder político, lo que consolida son bancos de poder de la derecha que tiene la pretensión de eternizarse en el poder político y de consolidar esta visión de la sociedad y esta visión de control de los ciudadanos,
no solamente a partir de lo que tiene internamente, sino de las alianzas que puede construir externamente. Y por otro lado, esta doctrina del enemigo interno tiene asidero en la población porque está motivada en el miedo. Como la inseguridad es tan grande, no importa a quién haya que recurrir para que nos devuelvan la posibilidad de salir a la calle, de poner un negocio o de hacer nuestra actividad regular sin que suframos extorsiones, secuestros, no sé qué. Es por eso que lastimosamente dentro de la población ecuatoriana hay un número significativo de personas que ven con buenos ojos la posibilidad de que se instalen bases militares extranjeras. Y por eso también es necesario realizar una pedagogía que explique por qué se está creando falsamente esta justificación, por qué nos hacen pensar que esto es de alguna manera una respuesta a la inseguridad en que vivimos. Hay que ver quién genera la inseguridad, con qué doctrina se combate, a quién se incluye y se excluye del enemigo interno y por qué razones se necesita o se solicita apoyos militares extranjeros. Si no logramos hacer esta pedagogía y la gente solamente es reactiva al miedo que vive cotidianamente, pues aunque sea irrazonable, aunque sea infundado, no podemos del todo condenar a las personas que apoyan las bases militares, porque están movidas por un motor emocional, porque no han logrado plantearse el problema en términos críticos y racionales y analizarlo en esos términos. Hay un desafío importante, por lo tanto, en el orden de lo comunicacional y lo pedagógico, no solamente para apelar a la soberanía, a la defensa de la dignidad de las Fuerzas Armadas Nacionales o cosas por el estilo, sino para entender la dinámica social de la inseguridad, cómo los poderes políticos actúan al respecto, cómo los poderes militares actúan al respecto y cómo los poderes transnacionales, no solamente gubernamentales, sino las industrias de las armas, actúan al respecto. Entender esta dinámica, pues es difícil de explicar en tan pocos minutos, pero necesario al menos destacar los hitos de su organización. Entonces, para concluir, este pedido de reforma de la Constitución para permitir bases militares extranjeras en el territorio del Ecuador no es solamente un acto aislado de un gobernante ultraderechista que ve en eso un factor de simpatía con las masas que tienen miedo. Hay una estrategia y una concepción de la seguridad nacional, de la política, del poder político y también, por supuesto, una desvalorización de los valores democráticos y los derechos humanos que está detrás de esto, que es lo visible, un pedido de que la Asamblea Nacional tramite una reforma constitucional para permitir la instalación de bases militares extranjeras. Es cuanto quería comentarles, espero que les sea de utilidad y quedo atento a sus preguntas en el momento que pues Gabriel nos indique. Muchas gracias. Maravilloso, muchísimas gracias, Rommel, porque tú has puesto el acento en unos temas muy necesarios. Y justamente tú hablabas del enfoque de la pedagogía respecto al tema. Y efectivamente, gran parte de lo que hemos visto nosotros en esta campaña para impedir que se reforme la Constitución y se establezcan bases militares extranjeras en Ecuador ha tenido tres componentes fundamentales. Un componente ha sido la pedagogía, educación para la paz, hablar sobre el tema. Es decir, hay que generar conciencia sobre el tema. Y para eso, este evento es el tercer evento que venimos organizando en línea entre CEPAS y Un Mundo Más Allá de la Guerra. Otro campo ha sido el tema del activismo. Así como educamos y tenemos pedagogía en la misma dimensión, bueno, nos movilizamos, nos oponemos, generamos movilización para efectivamente poner el tema en agenda. Y por supuesto también trabajamos en el campo de los medios de comunicación para visibilizar lo que está ocurriendo. Poderosísima tu presentación, muchísimas gracias porque nos permite orientar muchísimo. Vamos a continuar entonces nosotros con nuestro evento y queremos darle entonces paso y la bienvenida al compañero Fernando García. Fernando es artista y cineasta venezolano con más de 50 años viviendo en Ecuador. Su amplia experiencia y trayectoria están relacionados con la pintura, la escenografía, el diseño, la producción cinematográfica, la dirección de arte y la docencia. También es fundador y miembro de la Coordinadora por la Paz, la Soberanía y la Integración y la No Injerencia, Movimiento de Derechos Humanos CEPAS, desde el año 2017 hasta la actualidad. Así que bueno, Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, gracias por estar con nosotros. Te puedo pedir, Fernando, si puedes colocar tu teléfono en horizontal, nos va a ayudar mucho más técnicamente.
Pero bueno, bienvenido y gracias por estar viendo con nosotros, hermano. Así, ¿Cómo estabas, querido Fernando? Mejor. ¿Cómo Sí, ¿cómo estabas? estabas? Allí está, listo. Bienvenido, hermano. ya, Gracias por estar con nosotros. Feliz noche. ya. Buenas noches a todos. Eh, este es un problema capital de la República. Ocupación militar nunca más y de ninguna manera. No pretendemos traer cualquier asunto a discusión, sino más bien hacer un llamado de alarma a la ciudadanía, la cual está en peligro de perder el principal derecho después del de la vida, que es el de poseer un espacio vital donde ejercerla. Calamidad inevitable si jugamos, prestamos o delegamos la libertad para decidir nuestro destino. Cualidad que define la soberanía y que se ve sustentada por ser su representante en nombre del pueblo, los únicos con la potestad de ejercer la fuerza en el territorio nacional. He escogido para empezar casi al azar 6 frases del Libertador, las cuales resumen nuestra gris historia de los últimos 200 años. Y a la vez nos dan las claves para cambiar ese mediocre, sino trágico destino. La primera: amo la libertad de América más que mi gloria propia, y para conseguirla no he ahorrado sacrificio. Formemos una patria a toda costa y todo lo demás será tolerable. No somos indios ni europeos, sino una especie media entre los legítimos propietarios del país y los usurpadores españoles. Uncido el pueblo americano al triple yugo de la ignorancia, de la tiranía y del vicio, no hemos podido adquirir ni saber, ni poder, ni virtud. Un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Y por último, los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar la América de miseria en nombre de la libertad. Todas frases de Bolívar que resumen nuestra historia, ninguna tan profética y venida cuenta en estos momentos que atraviesa la patria como la última citada. Soy Fernando García, integrante de la dirección académica del Centro de Estudio del Pensamiento Bolivariano y Latinoamericano. Se me ha solicitado hacer una introducción que abra este foro, que aquella organiza, decisión que me honra y que asumo con entusiasmo. La famosa frase del benefactor genio caraqueño es tremendamente fatídica, pero sin embargo el héroe mártir no exageró, si acaso se quedó corto en los espacios geográficos que abarcaría aquella nación en su ávido y nefasto accionar. Los 2 últimos siglos nos han dejado suficiente evidencia de que los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar no solo América, sino al planeta entero de miseria en nombre de la libertad. Y han sido los cientos de bases militares suyas las que más han contribuido a plasmar el escenario de incertidumbre que vivimos en el presente a nivel global y muy particularmente en nuestro país. Es la motivación principal de los organizadores de este evento recordarles esta advertencia que nos dejó el Libertador como quien entrega una antorcha para lograr iluminar el camino correcto para construir el bienestar de la patria. Tratando de hacer pensar a aquellos quienes, a pesar de la evidencia de destrucción que ha dejado aquel oprobioso imperio a través de la geografía del planeta, en cada país que ha intervenido durante su nefasta existencia, todavía pretenden hacernos creer en asociaciones de gato con ratón, donde se nos reservará siempre el papel de desayuno del taimado felino. Es un acto de profundo respeto a los ecuatorianos pretender que no son merecedores de poseer un país, su país, quienes como subnormales necesitarían de seres superiores que vengan a poner orden en sus propios asuntos.
Los mismos seres superiores quienes han causado directamente el desorden social e institucional con su actuación durante 2 siglos sobre la política interior del país, el contrabando de armas y drogas y el empoderamiento de las mafias, llámense estas cartel de Jalisco o cartel de la DEA. No nos debería sorprender el hecho. Es el truco preferido del imperialismo norteamericano. Crear un problema y a continuación correr a solucionarlo, con la acostumbrada ganancia para ellos y oneroso costo para las víctimas. Mientras pestañeas, pasan de quererte ayudar a invadir para despojarte. Me causa gracia, porque me recuerda a Chaplin en el film El Chico, donde el niño en estrecha alianza con aquel lanzaba piedras a las ventanas y al rato venía el actor personificando al pequeño vagabundo con la parafernalia de vidriero y con la entera disposición de reemplazar el cristal. Un verdadero insulto a los héroes de la independencia, a Manuel Azaña, a Olmedo, a Calderón, al mismo Bolívar y a José Antonio José de Sucre, etcétera, etcétera. El solo pensar en permitir bases militares extranjeras en territorio nacional. Sería el desprecio declarado a quienes dieron su vida y sus bienes para liberar a la nación de la ocupación colonial, que lo fue por fuerza de las armas, servidumbre sufrida durante 3 siglos e interrumpida gracias al sacrificio de aquella generación con la única intención de que nunca más fuéramos esclavos. Rechazamos a aquellos canallas que pretenden prostituir a la patria. Orgullosos abrazamos asimismo los esfuerzos y sacrificios de los patriotas, quienes con valentía y honestidad durante 200 años han defendido de la codicia imperial los bienes únicos y evidentes que nos brinda la independencia. Heroica lucha que se ha plasmado en nuestro cuerpo legal como el máximo tesoro republicano. No nos queda otro camino al común de la población que asumir la conciencia de este deber y actuar en consonancia. Considerando la misión de garantizar y defender la soberanía de la República, la cual le asigna nuestra Constitución al Estado representado en sus 3 poderes, y habiendo traicionado su deber en el principal encargado de promover, siendo el principal encargado de promover tal atropello, es nuestro primer deber acudir en defensa de la Constitución. Como primer paso, es imperioso hacer un enérgico llamado al orden a los parlamentarios, clamando ante ellos por el patriotismo y el valor necesario para defender la yacta soberana. En este momento, cuando son abocados por el Poder Ejecutivo de la Nación a anular el artículo 5 de la Carta Magna, la cual nos salvaguarda de la odiosa presencia militar extraña a la voluntad popular e ilegitimatoria de los auténticos defensores armados nacionales. Acción que complementaría la situación de ocupación que nos anticipa ya el convenio celebrado por el Ejecutivo con la potencia extranjera, el SOFA, el cual contraviene en su espíritu y letra la ley suprema al permitir pactos violatorios de ella misma, como es en el artículo 11, inciso segundo, por establecer desigualdades entre los individuos ante la ley, además de ser un tratado atentatorio a la soberanía nacional al permitir que la insolente y odiosa bota extranjera ose mancillar el suelo de la patria. Estableciendo así las reglas del juego, para poner a consideración un cambio del artículo aludido, el cual nos protege del imperio más destructivo de la historia o de cualquier otro que apareciese en el panorama. Permítasenos acentuar estableciendo así las reglas del juego para poner a consideración un cambio en el artículo aludido, el cual nos protege del imperio más destructivo de la historia. Haciéndose patente la intención de desconocer el deber, permítasenos acentuar el sagrado deber de garantizar y defender la soberanía nacional. Por lo tanto, creemos nuestra obligación advertir la calamidad que traería tal traición a la patria ecuatoriana,
y aquellos quienes ofrendaron su vida por la independencia de nuestra nación. Asimismo, nuestra intención rechazar la ignorancia y la mediocridad que ampararían tal crimen, el cual sería pagado con la vergüenza que soportarían los descendientes de quienes aprueben la entrega de la soberanía. Deshonra que los acompañará por los siglos, aun cuando sus 30 monedas ya hayan sido despilfarradas. Estas palabras están dirigidas al corazón del público con la intención de despertar la llama sagrada de la independencia, la que carbonizó el yugo que nos esclavizó por siglos y a la que actualmente pretende resucitar el neocolonialismo. Concluimos esta palabra exigiendo en nombre de un pueblo y de las generaciones por venir, quienes ansiarán una identidad construida sobre una geografía y una historia propias, abocarnos a la protección de la vida de la patria cuando ésta está a punto de perderse en naufragio institucional por la falta de moral y patriotismo de quienes fingen representarla. Clamando a gritos por último, por manos patriotas que la rescaten de la infamia, fortaleciendo, no rindiendo las armas con las cuales cuenta para defenderse nuestra amada república. Para los padres libertadores se trató de patria o muerte. Para nosotros en este momento se trata de soberanía o servidumbre. Se trata siempre de libertad, patria y soberanía. Eso es el mensaje que pretendo dar. Muchísimas gracias, Fernando, por esa presentación también que nos has compartido el día de hoy, porque efectivamente es una reflexión que nos debe invitar a todos a saber desde qué punto estamos nosotros partiendo para dar esta discusión, hacia dónde queremos llegar y cuál debe ser la perspectiva. Como decía ahora en el chat, les invito a quienes están participando que nos puedan compartir sus preguntas para los conferencistas. Yo voy a permitirme dar la palabra a Yuma, que siempre suele tomar un tiempo también para comentar y reflexionar sobre este tema. Yuma, coordinadora de CEPAS, bienvenida. Muchas gracias, estimado Gabriel. Muchísimas gracias a todos los compañeros y compañeras, a nuestros profesores invitados, amigos, el doctor Rommel Jurado, el compañero Bosco Vera y igualmente Fernando García, a todos quienes nos acompañan en esta tarde, en esta conexión de conferencia, de conversatorio, de reflexión sobre lo que representa las bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano, la restauración y lo que ha representado y sigue representando más de 100 bases militares que tenemos en América Latina y el Caribe. Realmente ser muy claros, desde CEPAS hemos fomentado justo esta iniciativa, esta campaña contra las bases militares y muy claros y agradecerles a todos los profesores que nos han aclarado y realmente nos asusta el panorama. Y nos asusta el panorama dentro de este plan macabro que se ha estado gestionando, se ha estado manipulando durante todos estos años para volver a lo que estamos, ¿verdad? A esta falta de soberanía y sobre todo a la injerencia norteamericana en las políticas internas de nuestro país, con todo lo que conlleva, ¿no? Y con todo lo que nos han dicho, ¿no? Aparte del tema de soberanía, de atentar a la Constitución como este Estado fallido lo sigue haciendo durante todo este tiempo, sin importarle nada, la vida, no les importa nada, les importa el interés económico y qué lucro puedan sacar sus familiares en este caso y obviamente todo lo que conlleva. También involucrarnos en unas ganancias para foráneas que no nos compete absolutamente nada ni nos beneficia. Como bien también lo dijo Bosco, traer a esa memoria lo que fue las bases de Manta, la base de Manta cuando estuvo acá, que fue nefasto en todos los sentidos, como lo hemos expresado y como bien lo han expresado acá los conferencistas. De igual manera, este plan macabro, porque es un plan macabro hacia América Latina y el mundo. Entonces, como también bien lo mencionó el doctor Jurado, Rommel Jurado,
En todo caso, lo que nos corresponde es siempre llamar a esa memoria histórica para poder realmente plantear no solamente reflexiones, pero sí acciones que conlleven también a la difusión adecuada en territorio, lo que conlleva traer o restaurar las bases militares o las operaciones militares extranjeras en nuestro país. Porque si bien es cierto, no se ha establecido directamente una base, tenemos a la base de los militares ecuatorianos en Galápagos, donde está sirviendo de portaaviones e incluso han hecho hace un mes ya ejercicios militares. En Galápagos, atentatorio por el ser patrimonio natural de la humanidad, obviamente mucho atentatoria a la naturaleza y lo que conlleva la declaración de patrimonio natural, pero sobre todo también toda la dinámica de la población, cómo cambia, ¿no? Ya nos ha referido Bosco en el aspecto de cómo fue las bases de Manta en esa época y todo lo que las consecuencias que acarrió en violación a los derechos humanos y también soberanos, y que de alguna u otra manera no sirvió ni la militarización ni las bases de Manta para establecer un control adecuado supuestamente al narcotráfico. Como sepas, como movimiento social de derechos humanos y organizaciones que convergemos en el mismo, con la finalidad justamente de llamar la atención a la Asamblea Nacional. Fuimos recibidos, hemos pedido ser recibidos el año pasado para dar una argumentación propia en base a la parte jurídica, en base a la parte social, económica, de derechos humanos y todo lo que ha llevado históricamente, ¿no? Este proceso y hemos dado nuestra argumentación para que en rechazo totalmente, ¿no? La idea es que tratan de hacer también ir a un referéndum, que esperemos que no se dé. La única forma es hacer un cambio a la Constitución, no a la Constitución o a una asamblea constituyente como planifica o plantea el Estado fallido de Noboa, sino que eso dice la Constitución del Ecuador, ¿no? Donde se violan derechos fundamentales como nos han mencionado cada uno de los panelistas. Decirles que continuamos con también la campaña digital, justamente por redes a través de nuestras redes tanto de CEPAS como de Vision World y poder que podamos ir sumando. La campaña va a durar hasta este mes de abril, todo el mes de abril, para luego pedir ser presentados en la comisión y obviamente con una gran presencia de todos los movimientos y ciudadanos. La pregunta que les haría y me permitiría, queridos compañeros, es cómo llegar a la población con una retórica y con un imaginario colectivo de los medios de comunicación, con ese temor y ese miedo que nos han llevado a tener ese estado de shock, de paranoia, ¿verdad? A nivel social, cómo enfrentamos y defendemos la soberanía, cómo llegar o insertar realmente cuál es la realidad, aparte que se puedan hacer conferencias, se puedan hablar con la gente, pero cuál sería el camino con estos argumentos más profundos que nos han citado, queridos profesores, eh, cuál sería el camino más adecuado para llegar a la gente y incidir directamente en la asamblea, aparte de las cosas que se han venido realizando, para que no se dé paso a este cambio de reforma o a través de un referendo para que sea aceptada este cambio de reforma parcial a la Constitución. Agradecerles profundamente y bueno, aquí como dice Fernando, esto se trata de soberanía o de servidumbre, ¿no? Realmente el comodín que tiene los Estados Unidos, que es el Ecuador, no lo va a dejar fácilmente. Por eso la esperanza en que la democracia real, participativa y la conciencia de los seres humanos, pues bueno, optemos por la opción que corresponde en estas elecciones, porque si no sería catastrófico para el país. Tener 4 años más a un gobierno neoliberal con tintes de dictador y fascistoides y amparados con todo el aparataje del gobierno norteamericano y obviamente también del sionismo genocida que es Israel. Gracias. Vale, muchísimas gracias, Yumat. Bueno, como ya tenemos más de una hora de evento, este es un evento que estaba planificado una hora, sin embargo, vamos
a tratar de acelerar un poco el paso. Hay una pregunta en el chat para el profesor Rommel Jurado. Dice, ¿por qué en Ecuador se percibe aún con una paz negativa, a pesar del accionar militar? ¿Y cómo buscar soluciones para que estos actores de violencia vayan dejando poco a poco las diferentes misiones en el ámbito interno? Profesor Rommel. Gracias por la pregunta. Miren, quiero entender que percibir como una paz negativa es que estamos perdiendo la paz, que no la estamos logrando retener, que vivimos una ausencia de paz y que está imperando el conflicto. Y esto es cierto porque desde mi perspectiva, hasta ahora, las respuestas que se ha intentado desde los gobiernos de Lasso y Noboa actualmente son respuestas basadas en el uso de la fuerza, en el uso de la fuerza institucional, pero también en el uso ilegítimo de la fuerza de las instituciones en general, no solo de las Fuerzas Armadas, sino de otras instituciones. El Consejo de la Judicatura, los jueces, los árbitros electorales no están actuando de acuerdo a las reglas del Estado de Derecho, no están respetando la ley. La voluntad de los políticos y sobre todo el presidente de la República pesa en nuestro Estado más que la misma ley. Con esto lo que estoy diciendo es que no logramos recuperar la paz porque solo hemos respondido con violencia a las amenazas a la paz. Hay que responder con otras cosas, con políticas públicas que por un lado fortalezcan las instituciones del Estado para que se respete la ley y no la voluntad de los poderosos, y por otra parte con políticas públicas del Estado para que los ciudadanos puedan ejercer efectivamente sus derechos. Hay un montón de niños y adolescentes que son vulnerables, que se convierten en carne de cañón de las mafias y de las organizaciones delincuenciales porque hay una ausencia de Estado, porque no hay suficiente alimentación, porque no hay lugares de recreo, porque no hay lugares de escolarización, no hay escuelas, porque no hay hospitales en los que puedan ser tratados. Porque la calle, lo único que les ofrece a los adolescentes son estas organizaciones criminales, no les ofrecen otra cosa. Miren, ahora mismo tenemos un drama terrible en Esmeraldas. Se han derramado más de 25.000 galones de crudo, 25.000 barriles de crudo. Y este crudo ha ocasionado que 600.000 personas no tengan acceso al agua. Esta situación desesperada y desesperante para 600.000 personas debería tener movilizado a todo el Estado, sensibilizado a todo el país. Y deberíamos unir esfuerzos para ayudar a los hermanos de Esmeraldas en esta situación. Sin embargo, aún esa tragedia ha sido utilizada con fines políticos. Y mucho de esta tragedia tiene que ver también con el incumplimiento de esas condiciones materiales que el Estado debe dar a los ciudadanos y a los procesos de explotación de recursos naturales, y a esta excesiva violencia que circula alrededor de todo y de todos. Por eso yo creo que el remedio a la situación crítica de inseguridad que vivimos no es aplicar violencia desmedida y solo violencia desmedida. Hay un grado de violencia que está bien que el Estado articule con relación al control del fenómeno criminal, pero hay que incluir también controles a los delincuentes de cuello blanco. Mientras se pueda lavar dinero con mucha facilidad en el Ecuador, la violencia va a seguir existiendo. Mientras los exportadores de banano puedan seguir enviando en sus cargamentos enormes cargamentos de drogas, no hay control de puertos y aeropuertos, la violencia va a seguir pasando. Mientras actividades comerciales sigan siendo contaminadas e incluso colonizadas por las actividades ilícitas a vista y paciencia de los que deben controlar de parte del Estado, la violencia va a seguir estando. Entonces no tiene que ver solamente con salir con armas a tratar de solucionar el problema, o menos aún pedir armas y soldados extranjeros, ya sean de países o mercenarios. Eso es detestable por todos los lados. Tener bases extranjeras, ya hemos dicho aquí, de todas las formas posibles, atentatorio a la dignidad, a la soberanía, a la autonomía, a los valores democráticos. Por ahí no va. Va por construir un Estado y una sociedad basada en los valores democráticos, basada en los ejes de la solidaridad, del respeto, de la igualdad y de la libertad. Pero en serio, construir esa sociedad es el desafío. No tener más armas y, con el perdón, no tener
más militares o no, no, no. Es construir una sociedad donde podamos sentirnos seguros. La fuerza, solo la fuerza y la violencia, solo la violencia generan respuestas de fuerza y de violencia. Muchísimas gracias, Rommel. Muy diáfana y muy clara tu respuesta y totalmente compartida por quienes estamos empujando este activismo. Esperamos que haya quedado respondida la pregunta realizada. El profesor Fernando García está pidiendo la palabra. Probablemente sean un par de minutos para una intervención de cierre. Igualmente, con Bosco estaremos dando cierre a este evento. Profesor Fernando García. Fernando, tienes el micrófono silenciado. Sí, gracias, Roma. Ya, ahí Ahora estoy. sí, listo. Me dirijo al profesor Rommel Jurado. Y él puso sobre la doctrina del enemigo interno. Enemigo interno es el enemigo interno es el pobre, y peor si tiene conciencia, mucho peor. El enemigo interno porque eh, sería el destinado a resolver sus propios problemas de desarrollo institucionales, morales, educacionales, pero se le trata de enemigo porque hay que perseguirlo. Que un muchacho que sea ingeniero, que sea músico, que le hayan permitido educarse, que tenga trabajo, va a estar de malandro. No, tiene futuro, puede calcular una vida y no pensar que lo van a matar en un barrio a los 21 años, a los 20 años. Entonces, yo creo que confundimos causas y efectos. La pobreza causa la inseguridad y la pobreza la causa la pérdida de soberanía. O sea, la influencia norteamericana, en este caso histórico, es la que causa la pobreza porque no quieren pobres, no quieren tontos, no quieren ignorantes, no quieren débiles y no quieren persiguiéndonos a nosotros mismos, a nuestros muchachos, a nuestros jóvenes. Entonces, así pienso que la causa de la inseguridad es la pobreza y la causa de la muerte del Estado, de la muerte de la patria, es la doctrina del enemigo interno, porque nos quiere enfrentar unos con otros. ¿Estaría usted de acuerdo con ese punto de vista? Plenamente, Fernando, plenamente, efectivamente, cuando logremos derrotar la pobreza, tendremos una patria mejor. Y cuando dejemos de acusarnos y perseguirnos entre los que realmente sufrimos las consecuencias del poder, por supuesto, tendremos una vida mejor y pacífica. Coincido plenamente, Fernando. Muchas Muchas gracias. gracias. Bosco, un par de minutos entonces para cerrar, hermano. El micrófono está apagado. Ahí sí. Ahora sí. Gracias. Y sumarme también a las afirmaciones del abogado Rommel y del compañero Fernando respecto a la doctrina de seguridad nacional, ¿no? Justamente esa que eh, ratifica la existencia de un enemigo interno y que, pues, de darse una segunda elección de Noboa, creo se consolidaría aún más, dadas las fuerzas paramilitares que podrían ingresar al país, ¿no? Y recordar que también esto se da dentro de una línea en la que la doctrina del shock, que es la otra doctrina presente, ¿no? Con la cual se lanza la guerra interna, pues va a seguir, digamos, aconteciendo, va a seguir dándose, va a seguir presente y que debemos estar atentos a no sucumbir ante el miedo, ¿no? Y tratar de identificar en comparativa las experiencias tanto anteriores de Ecuador como también las de otros países que la han vivido, Chile, Irak, el mismo Estados Unidos en su momento, ¿no? Y estar atentos para no sucumbir ante ello y darle frente a la lucha. Eso y un abrazo. Gracias por el espacio y a todos por compartir. Bueno, muchísimas gracias, Bosco, y totalmente maravillosa presentación para cerrar el evento, porque efectivamente, después de conocer el problema, identificar lo que está sucediendo, bueno, cómo actuar. Y como tú bien has señalado, hay experiencias exitosas en el mundo de resistencia no violenta a las bases militares y al militarismo. Una de ellas sucedió en Vieques, donde el pueblo, sus organizaciones, sus movimientos lograron echar del territorio viequense en Puerto Rico a la Marina de Estados Unidos, a pesar de todas las afectaciones que hasta el sol de hoy sigue
presente en el territorio viequense, pero bueno, es una experiencia de organización y movilización y articulación positiva, y ese es el mensaje que queremos brindar nosotros. Estamos seguros desde un mundo más allá de la guerra y desde CEPAS también para todos quienes están acompañándonos al día de hoy, para ustedes conferencistas que nos han permitido y nos han dado elementos valiosísimos para seguir incorporando el análisis y para seguir profundizando en esto. A mí no me queda más nada que agradecerle a todas y a todos quienes se han unido el día de hoy, agradecerle por sus comentarios en el chat, por sus opiniones y sus aportaciones que también han realizado. Estamos seguros que los conferencistas también han tenido oportunidad de ir leyendo el chat sobre las intervenciones y adendas que se han hecho en este evento. Así que no me queda más nada que despedir, agradecerles profundamente Bosco, al compañero Rommel, Fernando y por supuesto a Yuma, coordinadora de CEPAS, con quien estamos trabajando arduamente y estrechamente en alianza para este tema. Y esto no va a ser el último evento que vamos a estar organizando, vamos a tener nuevas iniciativas, nuevas acciones, actividades virtuales, en presencia, en personas, nacionales e internacionales, porque esto es un tema de nuestra América Latina. Si queremos que nuestra América sea una zona de paz, debe ser una zona libre de bases militares. Entonces, muchísimas gracias a todos y a todos, que tengan muy buenas noches y vamos a poner a disposición de ustedes este video, la grabación del mismo, a través de los correos electrónicos para quienes se registraron. Muchísimas gracias, cálido abrazo, que tengan una bonita noche. Gracias, compañeros, gracias. Y no se olviden que todavía sigue para que se sumen con la firma digital en la campaña. Tenemos que hacer mucho más extensiva la campaña para tener más adhesiones. Muchísimas gracias, querido doctor Romel Jurado, querido compañero Bosco, querido Fernando García, y también obviamente al Gabriel y a todos los compañeros que han estado aquí desde Ecuador y también desde otras partes de Latinoamérica. Muchísimas gracias y estamos conscientes de todo lo que está pasando y la cuestión es hacer acciones y unidad. Nos toca unificar esfuerzos, seguir construyendo paz con derechos y justicia social. Muchísimas gracias. Chao, abrazos.